Aplicaciones, y vamos a hablar de la violencia también, de la violencia de ayer, de la violencia que se vive en el fútbol y qué papel juegan al respecto las redes sociales. Y tenemos auténticamente a un referente en la materia en nuestro país, como es el psicólogo Roberto Balaguer, magíster en educación. Roberto, un placer. Bueno, un gusto, como siempre. de tenerte. Muy buenos días. Buenos días. Roberto, has hablado mil veces del papel creciente que llegaron para quedarse las redes sociales en el mundo y también en nuestra sociedad. Y que también tienen aspectos positivos y de los otros. Sí, sin duda, sin duda. Digamos, es difícil con tanta noticia hoy Sí. tan fuerte, ¿no? Sí. Fidel, el fútbol, la violencia, Sí. todo, como centrarnos en las redes sociales en general. Yo lo que podría decir es que las redes sociales, digamos, hoy forman parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, Sin duda. ya aquella dicotomía entre, bueno, paso conectado, no paso conectado, es algo que pronto va a quedar en el pasado. Digo, es algo que se podía de repente dar antes cuando uno se iba a conectar a una computadora que estaba en un cuarto, ¿no? Hoy con la telefonía móvil la vida es en conexión por defecto, ¿no? Y las redes sociales, digamos, son una nueva forma de socializar que amplían los vínculos que ya tenemos y le dan continuidad a los preexistentes. Es decir, por ponerte un ejemplo, es decir, si uno es hincha de Nacional, de Peñarol, si le gusta o no le gusta Fidel, va a seguir a cuentas de Twitter, va a seguir a páginas de Facebook que de alguna manera le estén brindando información y actualizando sobre datos que le resultan de interés a la persona. Y a su vez se van generando comunidades y vas conociendo personas en eso, vas interactuando, ¿verdad? Claro. Y eso te permite, bueno, escuchar otras campanas, promover distintas actividades, promover reuniones e inclusive también, ¿por qué no?, llegar a juntarte con esas personas. Entonces, digamos, las redes sociales hoy forman parte de nuestra cotidianidad. No hay ninguna duda. Ahora, Roberto, ¿qué papel juegan, por ejemplo, en un fenómeno específico, en la violencia, digamos? Grupos que se agreden desde Facebook, desde las redes, se convocan, digamos, para provocar actos como, por ejemplo, los que vimos ayer. Claro. Es imposible eso controlarlo, ¿no? Hoy en día. No es imposible controlarlo porque, digamos... ¿Es posible? Y sí, fíjate que yo hace añares que vengo diciendo que, digamos, las autoridades, cualesquiera sean ellas, tienen que tener actividad en las redes sociales. Digo, de hecho, me consta que últimamente hay un canal de comunicación del Ministerio del Interior que, digamos, que actualiza las noticias, que da la versión oficial. Y eso es fundamental, o sea, eso es una parte comunicativa. Pero hay otra parte que es, digamos, como de rastrillaje, de patrullaje de las redes sociales. Fíjate si será importante eso, ¿no? Que un régimen, por ejemplo, como el chino, ¿no?, tiene 1.5 millones de personas dedicadas al rastrillaje en Internet. Sí, o sea, la mitad de la población del Uruguay, ¿verdad?, está dedicada a ver qué se dice y qué se hace en las redes sociales. Estamos hablando, claro, de un régimen que tiene ciertas particularidades que obliga a que Google y Facebook, por ejemplo, configuren sus sistemas de una forma tal que se adecuen a las normativas chinas. No estamos hablando de un caso extremo, pero el punto es que hay 1.5 millones, la mitad de la población de Uruguay, que se dedica a rastrillar y patrullar las redes sociales. En ese caso con fines políticos. Pero es decir, si uno no está al tanto de lo que sucede en las redes sociales, se está perdiendo gran parte de la conversación, se está perdiendo el termómetro de por dónde va la cosa. Se pierde de saber, digamos, quiénes son los que pueden llegar a estar instigando u organizando determinadas actividades, más allá de que siempre, digamos, quizás los que de fondo estén organizando tengan las precauciones de no aparecer y siempre como aquí hay una primera infantería que es la que aparece ahí. Pero bueno, digamos, son formas que uno tiene, digamos, formas actuales que uno tiene, digamos, desde el punto de vista de la autoridad, de controlar lo que sucede y sobre todo prevenir. Claro, tú además de ser un experto, digamos, en redes, sos psicólogo, Roberto, y el fenómeno de la violencia no lo explican solo las redes. No, para nada, ¿no? ¿Verdad? No, digo, para nada. Esto es muy importante decirlo en este momento, digamos, a toda la opinión pública a través de Desayunos. Digo, acá hay multifactores. Exactamente. Es como digamos, algunas falsas dicotomías que se plantean, ¿no? Por ejemplo, decir,
no son, digamos, no son hinchas, son delincuentes. No, no. A ver, son hinchas y además delincuentes. Son dos categorías que pareciera que en el imaginario son excluyentes. Claro. Se es hincha o se es delincuente. No, no. Hay hinchas fanáticos, hay hinchas fanáticos delincuentes, hay solo hinchas, hay fanáticos. Sí. Es decir, son categorías que no se excluyen. Claro. Entonces, lo que quiero decir con esto es que cada institución, de alguna manera, ¿verdad?, tiene que fácilmente, porque en Uruguay es muy chico y es fácil identificar, bueno, quiénes son de tal o cual categoría, ¿no? Y las autoridades darle respaldo, digamos, a las autoridades de los clubes como para que puedan accionar e identificar. Pero esto es algo que se viene dilatando en el tiempo hace mucho tiempo. Y las redes sociales, lo curioso es que las redes sociales hablan de eso, ¿no? Del dislate de algunas ideas. Se generan, digamos, memes con, digamos, tomándole el pelo a determinadas ideas, sugerencias que, digamos, que muchas veces se alejan del sentido común. Entonces, es como decir, bueno, yo busco acá porque acá hay luz. No, hay que, digamos, si uno quiere resolver el problema, tiene que ir a la luz, tiene que ir a la oscuridad y seguramente tiene que ir al pantano también para poder, digamos, descifrar, entender y accionar. Ahora, es difícil, Roberto, salir de esta situación. Particularmente, digamos, centrándonos en los episodios de ayer y en los episodios de violencia que se vienen dando con una frecuencia increíble. Hay gente que ha dicho, esto yo no lo viví nunca, gente de muchísimos años en el fútbol, el extremo, la paranoia de la violencia, Roberto. La gente de nuestra edad que solía ir a la Olímpica con amigos de un cuadro y el otro, y uno le gritaba el gol al otro al lado, ¿no? Y en un clásico estamos hablando, o que compartíamos la Ámsterdam, ¿verdad?, que hoy, digamos, tengas que ir de una tribuna a la enfrente de otra, nos parece una cosa insólita, ¿no? Ahora, el problema son los comportamientos. Entonces, digamos, el tema es que hay muchas personas que van con X intención, ¿verdad? Y eso genera y se contagia. Entonces, esto es como un fenómeno de propagación viral, así como funcionan las redes, también funciona con la violencia. Tú ves en las fotos de ayer que aparecen del estadio, chiquilines y chiquilinas que tienen latas de Coca-Cola, que seguramente, digo, sean personas de bien, ¿no? Y sin embargo, en el momento hicieron un funcionamiento de horda, es decir, aprovecharon, tomaron y perdieron de vista, bueno, que ahí había personas que estaban trabajando, que lo que estaban haciendo era un hurto, y entra dentro de una lógica donde un puñadito incide en los otros y se genera ese fenómeno de viralización, en ese caso de violencia, que termina haciendo parecer que toda la Ámsterdam, y como dicen muchos, no es toda la Ámsterdam, es algún sector, son algunos, lo mismo, digamos, con todas las hinchadas, nunca es todo, el tema es, digamos, poder operar, poder decir, bueno, vamos a hacer cirugía y extirpar estas, digo, situaciones que son las generadoras. Pero no se puede, digo, no han podido las autoridades extirpar el fenómeno de la violencia. Ahora te pregunto, Roberto, ¿qué piensa el muchacho o los muchachos, porque fueron varias garrafas, que tiran desde lo alto de la tribuna Ámsterdam, pudiendo haber matado directamente a quienes, funcionarios policiales o público, que estaba en ese momento debajo de la tribuna? En ese momento seguramente no se piensa. No se piensa nada. En ese momento hay, digamos, un claro corte entre lo que tú vas a hacer y las posibles consecuencias que tiene. Pero eso, de vuelta, es parte del funcionamiento de la horda, digamos, cuando las cosas se van de contexto y personas que en contextos normales no lo harían, en ese comportamiento de horda llegan a hacerlo. Entonces, en ese momento, digamos, el otro, el que está en contra tuyo, es un enemigo. Es un enemigo, es alguien que, digamos, que se le quita el estatuto de humano, de persona, ¿verdad? Y uno puede, digamos, pasa a tener derecho a tirar una garrafa o pegarle un tiro o lo que uno entienda que es pertinente en ese momento. Roberto, ¿cómo se para esto? Se para operando, ¿no? Operando, digo, porque aquí hay quienes reclaman, y son muchos, una actuación mucho más activa del Ministerio del Interior, muy concretamente, que el Ministerio tiene que volver a los estadios a salvaguardar el derecho a la paz, a la tranquilidad de quienes concurren a ver un espectáculo deportivo. Sí, más allá de quién tiene que volver el respeto a la ley, ¿no? Y entonces el respeto a la ley, alguien, digamos, lo hace cumplir. Entonces, el asunto es básico, tiene que haber un cierto respeto a la ley que implica, bueno, que
mi rol en ese momento es ser espectador de un espectáculo. No es ser, digamos, ni delincuente, ni agresor, es ser espectador. Si yo no puedo comportarme acorde a esas reglas, bueno, quizás no pueda participar de esos eventos, ¿no? Entonces, es una cosa básica que, digamos, que nos cuesta asumir. Y lo otro que yo creo que es un problema que tenemos particularmente en Uruguay es que, digamos, todo está politizado y todo está futbolizado, es un neologismo. Entonces, cuando se toma una medida siempre se dice, bueno, pero es del gobierno, es de la oposición, es de Nacional, es de Peñarol. Entonces nos perdemos de vista que hay cosas que no importa quién las diga, quién las haga, qué camiseta tenga, qué piense, sino que, digamos, que hay que pensar en el colectivo, en la gente que le gusta verdaderamente el espectáculo del fútbol, ¿no? Claro. Entonces, si todo lo pensamos, digamos, desde la lógica, bueno, lo hizo porque esto lo favorece a Peñarol, a Nacional, a River, a Danubio, nos perdemos de vista. Y lo que uno escucha generalmente, incluso desde el periodismo deportivo, también, que a la gente le cuesta mucho sacarse la camiseta en Uruguay, ¿no? Y ponerse la celeste. Sin duda, y tener una visión objetiva de los hechos. Roberto, gracias. Un gusto como siempre. Gracias por tu aporte, gracias por tu contribución tan inteligente a una situación que como sociedad, como integrantes de la misma, nos preocupa realmente a todos y te vamos a seguir teniendo. Obviamente, como hombres de consulta en un tema de particular importancia, que hoy está en la tapa del libro, en la agenda de las mayores preocupaciones de los uruguayos. Pausa y de inmediato continúa Desayunos Informales. Para ese AU y ese otro AU, pedí Traumalan, el bálsamo.